La endoscopia yo creo que es un campo precioso, no solo para ver dentro, sino para tratar un montón de enfermedades sin necesidad de grandes cirugías. Yo creo que todas las técnicas se pueden aprender y se aprenden. Lo difícil es tomar decisiones en el momento adecuado. Creo que lo más bonito es el contacto humano con el paciente. Podemos sustituir por pantallas el trato con el enfermo, eso es insustituible. Y el día que lo sustituiremos sobraremos. Está sobretratando un montón de cosas. Se está tratando a gente que está sana. Yo no quiero ser investigadora, pero tienes que saber investigación, porque eres médico y eres científica. Es precioso poder estar descubriendo horizontes nuevos toda la vida. Y sabemos que es un hecho, que está cayendo la asistencia a clase. Muy buenas a todos, bienvenidos a esta nueva entrega de Entrevistas con AMU, la revista hecha por y para estudiantes. En esta ocasión tenemos el placer de contar con Eduardo Redondo Cerezo, gastroenterólogo especialista en ecografía endoscópica, CPRE y endoscopia terapéutica. Ha trabajado en múltiples hospitales y actualmente es jefe de servicio del Hospital Virgen de las Nieves de aquí de Granada. También forma parte del profesorado de la Facultad de Medicina de la UGR y es un gran investigador. Muy buenas, ¿cómo se encuentra? Bueno, muy bien, sobre todo que me digas que soy un gran investigador, para mí ya es un buen piropo, no tan grande, pero bueno, muchas gracias. Bueno, pues un poco para comenzar la entrevista siempre, pues para hablar un poquillo de que la gente le conozca, nos gusta hacer la pregunta de por qué decidió hacerse médico y luego pues por qué decidió esta especialidad. Pues sí, yo recuerdo cuando estaba estudiando, en mi época era el BUP y el COU, que era el segundo bachillerato, que tenía mucho afán de servicio, de no dedicar la vida a ganar dinero y en fin, a lo convencional, formar tu familia, ganar dinero, comprarte un coche, una casa, salirme un poco de ahí y dedicarme a servir a los demás, ¿no? Es decir, que mi vida sirviera para que otros se beneficien, ¿no? O sean más felices o aportar algo a los demás, ¿no? Entonces empecé a pensar en profesiones un poco de servicio o de ver a los demás. La medicina estaba entre esas, aunque la veía como ardua, ¿no? 6 años, luego en mi época cuando acababa había mucho paro, el MIR era muy complicado porque había una bolsa de médicos y tal. Entonces conocí a un estudiante de medicina, un amigo de mi hermano mayor, que estaba entusiasmado con la carrera y muchas veces las cosas buenas, la envidia puede ser buena, porque las cosas buenas a veces se contagian así. Y viéndolo a él y mi análisis, pues fue por lo que decidí hacer medicina en esa época. Qué bonito, pues la verdad que siempre juntarse con gente que te diga cómo es la carrera desde dentro, claro, que es la idea que tú te haces a veces es distinta. Claro que sí, claro que sí. ¿Y la especialidad concreta de gastroenterología? Bueno, la especialidad, lo he contado muchas veces, hace poco también. La especialidad fue, o sea, al final yo he aprendido que en la vida ir viendo las circunstancias son una oportunidad. En la vida pasan cosas y las circunstancias que te suceden, buenas y malas, siempre son una oportunidad para aprender. Y de hecho, al final incluso las cosas malas, después de que pasa el tiempo, uno puede afirmar que todo es un bien, porque todo te ha construido, incluso cosas que te han pasado que objetivamente en el momento que te han pasado las has vivido como malas, ¿no? Entonces, a mí, pues mira, en segundo de carrera, yo tengo un problema de pronto, o sea, en los exámenes yo me estresaba como todos vosotros, ¿no? Es decir, que entonces los exámenes nuestros eran en febrero, los parciales. Por esos parciales, en primero y en segundo tuve una amigdalitis. Yo creo que me inmunodeprimía y tenía una amigdalitis. Y entonces empecé con un tratamiento antibiótico parenteral en el culo. Pongo antibióticos porque no había manera de... Y de pronto se me mejoró la amigdalitis, pero de pronto un día me encontré con que no podía tragar y que además tenía un dolor impresionante al tragar. Pues esto, mis padres me llevaron a un médico, a un gastroenterólogo en ese momento, y el gastroenterólogo me pidió una endoscopia, que me hizo en aquella época sin sedación y que la recuerdo con un auténtico horror. Sin embargo, después me he hecho varias, ¿no? Y lo que vio era me diagnosticó de varices esofágicas. Diagnóstico completamente erróneo, equivocado y una salvajada. Yo, como mi padre era maestro y mi madre ama de casa, no sabíamos muy bien de qué iba, yo me fui a mi casa
Y bueno, pues ya está, me mandaron omeprazol, curioso tratamiento con hemorragia esofágica, y a los pocos días mejoré y retomé mi vida. Pero yo con eso me quedé con la idea y me vine a la facultad, aquella, me fui a la biblioteca y saqué un libro que empezó a ser un buen compañero de carrera a partir de ahí, que fue el Harrison. Todavía no habíamos empezado ni siquiera a estudiar patología médica, pues saqué el Harrison. Y busqué varices esofágicas en el glosario. Y vi que eran un signo lógicamente, de enfermedades graves, yo pensé, enfermedad hepática, la más frecuente la cirrosis, ¿no? Enfermedad hepática terminal, pues dije, en un par de años o 3 estoy muerto. Y entonces, pues decidí que dos cosas. La primera, que yo iba a seguir con mi vocación, que si me moría a medias, pues algo querría decir eso en mi destino. Y segunda, no decirle nada a mis padres. Y entonces pasé uno de los peores años de mi vida. ¿Por qué? Porque viví... O sea, de hecho, yo creo que académicamente fue el peor, porque a pesar de que me centraba en estudiar, pero estudiar pensando que te vas a morir en el plazo de 1 o 2 años, pues la motivación, o sea, puedes morirte, pero pues, efectivamente no me morí, pero la motivación pues baja, evidentemente es duro, ¿no? Entonces, bueno, seguí así, al año volví a ir a ese médico que me dijo que me hizo otra endoscopia, me dijo que ya no tenía nada, magia, y ya empecé a entender que el médico no era el más recomendable. Pues fíjate, a partir de esa circunstancia, luego cuando llegó el MIR, o sea, acabé sexto, pues estudiando el MIR, mi padre se pone un día amarillo, se pone histérico y empieza con una histericia obstructiva indolora. Signo, general, mientras no se demuestre lo contrario de que tiene un cáncer en las vías biliares. Entonces mi padre, pues pensé que tenía un cáncer, ¿no? Mi padre era un hombre en ese momento, pues tendría 50 y tantos años. El hombre fue a su médico, a otro gastroenterólogo, le hizo una CPR y se vio que era una piedra, que no se había visto ni en la eco ni en ninguna cosa, una cosa benigna. De hecho, como mi padre, yo siempre lo cuento, solo he tenido otro caso igual. Mi padre y son raritos los dos, pues los dos me han tocado. Entonces, bueno, me fue un alivio enorme y ahí ya vi, por ejemplo, vi al médico que se lo había hecho, que luego fue mi maestro en endoscopia, ¿no? Pues como una persona admirable, o sea, bueno, sobre todo lo voy a poder mirar porque me acababa de dar la noticia, una semana antes de examinarme del MIR, me dio la mejor noticia de mi vida, ¿no? Que me parece una cosa benigna y que va a estar bien, ¿no? Entonces, claro, esa serie de circunstancias, en medio mi hermano empezó con un problema de vesícula, lo operaron, solo tengo uno, o sea, fíjate, en la familia, entonces empecé a tener por este tipo de motivos que estudiar más digestivo, y luego tuve profesores de digestivo que eran para lo que había en aquella época, y bueno, en general eran buenos profesores. Entre ese atractivo, el gusto por la medicina más que por la cirugía pura y dura, porque también tuve otro profesor en patología general que era un gran clínico, y la patología digestiva que se fue metiendo en mi vida, pues cuando llegué al MIR casi lo tenía, vamos, claro. Tuve duda entre las dos especialidades, me fui una semana a la otra, no me gustó y ya decidí digestivo. Y esa fue la razón, porque yo creo que las circunstancias, y eso lo he visto en mi vida, las circunstancias por las que pasamos son un elemento fundamental de nuestra vocación. Totalmente. Y un elemento de todas las decisiones. O sea, decidimos por muchas circunstancias, no es una cosa teórica, ¿no? Entonces, eso así ha sido como me hice gastroenterólogo. Qué una historia muy bonita. Sí, gracias. ¿Y qué es lo que diría que le gusta más de su profesión? Pues lo que más y lo que menos. Mira, el otro día me decía un compañero, ya, porque no sé si en el futuro vamos a estar muy cansados de ver enfermos, deberíamos dedicarnos solo a la facultad, no sé qué. Y yo digo, mira, yo quiero que lo último que profesionalmente haga, a mí me encanta enseñar, me gusta mucho daros clases, me gusta mucho estar en el ambiente de la facultad, la posibilidad de la investigación. Pero creo que lo más bonito es el contacto humano con el paciente. Es decir, tratar pacientes para mí es lo más bello de la profesión médica, que es lo que hace cualquier médico que se dedica a la clínica. Por tanto, tenemos una oportunidad de belleza impresionante. Y creo que yo se lo decía a mi compañero, yo quiero que lo último que yo haga profesionalmente, lo último quiero decir que estar hasta mi última vida en el hospital, en la clínica, viendo enfermos. Evidentemente enseñando, porque ya soy profesor de esta facultad, porque además eso multiplicar el bien que le hace a uno, se lo enseño a otros y eso otros lo van a hacer después, pero mi vocación fundamental es, o sea, lo más bonito es ver enfermos, es tratar enfermos, y eso da sentido a todo lo demás, ¿no? A la investigación y a la docencia. De hecho, cuando se desvincula, tanto la investigación pierde sentido como la docencia. Si perdemos la perspectiva de ese enfermo que queremos tratar, pierde sentido todo lo demás, ¿no? Sí. Por eso el núcleo tiene que ser el paciente.
Pues sí, estoy de acuerdo. Creo que es la motivación muchas veces que tenemos si lo centramos en ayudar a la gente y al final ahí es donde salen los buenos profesionales. Yo creo que sí. Bueno, para cambiar un poco e introducir el siguiente tema del que vamos a hablar, un poco del servicio digestivo, de medicina y tal, me gustaría hablar de que el servicio digestivo es un servicio muy grande, al final un servicio bastante grande en el hospital. Si nos podría comentar un poco cómo está organizado o cómo va, al menos en su hospital. Pues muy bien, yo os lo cuento. En mi hospital es un hospital grande. No es de los más grandes de España, es el hospital más importante de Andalucía Oriental y yo creo que Andalucía a lo mejor el segundo, un hospital grande. El servicio digestivo ha variado mucho porque el digestivo, la especialidad de la gastroenterología y la patología están creciendo mucho y entonces ha variado mucho. Fijaros, yo llegué al servicio digestivo como cuando llegué, yo me formé en el Virgen de la Nieve, hice la especialidad y luego estuve fuera y cuando llegué en 2009, éramos 16 adjuntos, ¿no? Y de 2009 a 2018, en la que me convierto en jefe de servicio, estábamos 16 adjuntos. 16 médicos especialistas, digamos, más luego los residentes, ¿no? Esto, de 2018 a 2024, se ha multiplicado por 2. Ahora somos 32. Es decir, que la especialidad está creciendo, los servicios están creciendo y las necesidades están creciendo. ¿Cómo se organiza? Pues tiene 3 patas fundamentales asistenciales. Siempre un servicio clínico debe ser asistencia, docencia e investigación. Siempre unidas. Por eso yo siempre os digo, el servicio digestivo del Virgen de la Nieve es la Facultad de Medicina. Es vuestro sitio porque también tenéis que aprender allí. Todo lo que podamos. Y si hay algún problema me lo tenéis que decir porque aquello es facultad. Tenemos la parte docente, tanto de pregrado como de residentes. Tenemos la parte de investigación, que si no la haces estás perdido también. Y la asistencial. La asistencial, que me entiendo que además me preguntáis, ahora tiene 3 patas fundamentales. La asistencia en consulta externa. Y en digestivo tenemos una parte de consulta general, que son todos problemas digestivos generales, pues más básicos. Y luego tenemos una parte monográfica y consultas monográficas o unidades ya monográficas de patología de trasplante hepático, de enfermedad inflamatoria intestinal, de trastornos funcionales, tenemos una unidad de páncreas, tenemos unidades de motilidad y patología funcional. Es decir, tenemos concentración de patologías para que en hospitales de referencia se adquiera esa experiencia que es fundamental, ¿no? Y luego las consultas generales. Nosotros tenemos, por ejemplo, todos los días abiertas 10 consultas, ¿no? 10 consultas generales y específicas. Luego tenemos la unidad de endoscopia digestiva. La endoscopia fue la que hizo que la especialidad creciera exponencialmente, ¿no? Y entonces la endoscopia ha crecido mucho y hay pues 5 salas, pues hay 7 salas abiertas todos los días, 8, 5 por la mañana normalmente, 2 por la tarde. Pueden variar, ¿no? Con distintos tipos de endoscopia, colonoscopia, gastroscopia, endoscopia avanzada o terapéutica, econdoscopia. Luego tenemos una serie de otras unidades, como son la unidad de motilidad, que es para la manometría, ¿no? La manometría, pechimetría para trastornos de motilidad. Tenemos una unidad de ecografía digestiva, una ecografía que tenemos una sala abierta todos los días. Y eso sería quizá el área de exploraciones complementarias. Luego también se hacen otros test, se hacen test de aliento, de determinación de Helicobacter pylori, intolerancia a la lactosa, fructosa, sorbitol, es decir, un servicio grande. Y luego la tercera pata sería la hospitalización. En digestivo, en España tenemos todavía un modelo arcaico, que es que los especialistas tenemos muchas camas hospitalarias. Mi servicio, yo hice un cambio cuando cogí la jefatura, teníamos 54, éramos el servicio con más camas de España y ahora ya, evidentemente, cambiando un poco la gestión de los pacientes, pasamos a la mitad, que es mucho más abordable, y ahí vemos los enfermos que tienen patología digestiva grave que necesitan hospitalización. Por ejemplo, la pancreatitis aguda que hemos visto en clase hoy. Por ejemplo, pacientes con hemorragia digestiva, que son quizás las 2 patologías como más frecuentes, ¿no? Patología biliar, colangitis, en fin, ya un montón de cosas, neoplasia, etcétera. Pacientes que necesitan estar hospitalizados. Entonces, organizativamente esa es la organización del servicio. Donde más gente hay trabajando cada día, probablemente en la unidad de endoscopia, en la de consultas externas, que además es donde damos más valor añadido, porque es donde hacemos cosas mucho más específicas. En hospitalización también, evidentemente, pero en hospitalización, por ejemplo, de profesionales del servicio hay 3 diarios asignados, más luego un par de residentes también, ¿no? Y un poco así funcionamos. Así es, la organización general es así de un servicio.
Un servicio tan grande para organizarlo tiene que ser es un poco complejillo. lío, sí. Pero bueno, es todo de orden y pensar mucho y luego no soy yo solo, sino que tengo mucha gente que mis compañeros son un encanto y me ayudan fenomenalmente a organizarlo. Y un poco como hemos comentado alguna patología y me gustaría hablar de alguna, porque si no se nos va a hacer la entrevista larguísima, de alguna que es bastante común y que creo que es bastante conocida por población general, como es la litiasis biliar, ¿no? Los cólicos, que te den un cólico. Pues hablar un poco así para la población general, explicar qué es lo que causa esa patología, cuáles son las posibles causas y como las posibles prevenciones o actuaciones para evitarlo. Bueno, la patología biliar, o sea, la litiasis biliar, que es lo más frecuente que hay, pues mira, la causa muchas veces es... No podemos hacer nada porque es una causa familiar, o sea, una causa hereditaria, ¿no? Mi hermano con 28 años le quitaron la vesícula, estoy contando aquí su historia clínica, desvelándola todo, pero bueno, sé que no le importa, porque ya tenía una adenomiomatosis, que es una patología muchas veces asociada también a litiasis, pequeña litiasis, ¿no? Entonces, pues el hombre, bueno, ya está, es un tema familiar, yo no tengo, pero en mi familia hay mucha patología biliar, ¿no? Entonces hay un componente genético que hace que el equilibrio de lo que conforma la bilis, de las sales biliares, sea inestable y precipiten y se formen litiasis, se formen piedras, ¿no? Luego hay un factor evidente que es como en todas las enfermedades hay una predisposición y luego hay un factor meramente ambiental, que es que por la dieta, ¿no? La dieta rica en grasa, dieta poco saludable en general, con pocos vegetales, más grasa, más fritos, etcétera, hace que al final la bilis sea más litogénica, que es decir, que tenga más tendencia a formar piedras y que te genere la litiasis. Y luego, evidentemente, otros factores, como algunas veces hemos contado, ¿no? Es decir, las enfermedades del intestino que hacen que no se absorban los ácidos biliares, que se desequilibre, son un poco, o enfermedades de la sangre que tienen algunos desde niños y que hacen que tengan litiasis. La mejor forma de prevenir no esta, sino todas las enfermedades es una vida saludable. Una vida saludable es una vida en la que no se consumen alcohol, tabaco, etcétera, cosas que son tóxicas. Una vida en la que la dieta es adecuada. ¿Qué es una dieta adecuada? Eso, eso es difícil de definir. Cada vez más difícil porque cada vez hay más estudios distintos, ¿no? Es verdad que el ser humano siempre ha tenido una base de alimentación a base de vegetales. O sea, vegetales quiere decir legumbres y verduras, ¿no? Es verdad que somos omnívoros porque necesitamos las proteínas. Entonces hay que comer algo de carne y algo de pescado, ¿no? Pero una dieta basada fundamentalmente en vegetales, legumbres, que ponga un poquito de carne, y si puede ser una carne que no sea roja, una carne blanca, ave, de gallina, lo que sea, pavo, lo que sea, y un poco de pescado, es la dieta idónea. Entonces, una dieta idónea y una actividad física adecuada, ¿qué es una actividad física adecuada? Pues depende de la edad, ¿no? Claro. Es decir, con vuestra edad, una actividad física adecuada puede ser vigorosa. Cuando vamos siendo mayores, pues a lo mejor hay que adaptarse o bien conocer el histórico. Por ejemplo, yo he corrido siempre, pues si yo pues salgo a correr y corro, ¿por qué? Pues porque lo he hecho siempre. Ahora, si con mi edad empezar a correr, pues que lo hace alguna gente, pues te pueden pasar cosas. Claro, ¿por qué? Pues porque no estás preparado, ¿no? Entonces, una actividad física adecuada, una dieta saludable y mantenerse delgado en un índice de masa corporal entre 20 y 25, pues con eso, o sea, la parte que podemos prevenir la vamos a prevenir. Algunos, pues no. A pesar de eso, pues no. Pues y entonces ya, por eso estamos nosotros, ¿no? Para intentar tratarlo y arreglarle el tema. Vale. Y también así un poco también dirigido a población general, sí. ¿Algún signo de alarma o alguna cosa importante que crea que pueda pasar desapercibida o que no se le dé tanta importancia en este ámbito digestivo? Que crea que deba conocerse. En cuanto a la patología biliar o en general. Biliar, digestiva, la que... Hombre, en general, yo a la población general le diría dos cosas fundamentales. Primero, dieta saludable, hábito intestinal que sea regular. No queremos ser... Aquí no hay que ser como la modelo de moda, ¿no? Tienes que tener tu ritmo y que lo conozcas. A partir de los 50 años, a las personas que se les invite a hacer el cribado de cáncer de colon, que digan que sí y que se lo hagan. En Granada en concreto y en Andalucía, en España en general, tenemos un problema porque la gente no responde al programa de cribado de cáncer de colon. O sea, hay un cribado de cáncer de colon que se implementa y mucha gente pues no responde, no se hace el test. Que se hagan el test, que haremos el esfuerzo por hacer la colonoscopia en tiempo y
casi con esto ya está. O sea, dieta saludable, actividad física, que también se ha demostrado que disminuye los cánceres del aparato digestivo, colon, páncreas, una buena actividad física, hacer ejercicio es bueno también para eso. Y participar en los programas de cribado fundamentales. Y luego, hombre, evidentemente, ya signos más pérdida de peso, cambio de hábito intestinal, que cambie el ritmo con el que hacemos de vientre diariamente, o que veamos sangre en el baño, con las heces, ¿no? Ese tipo de signos que a lo mejor nos da vergüenza ir al médico, decir, es que he echado sangre por el trasero, me da vergüenza ir al médico de familia, me da vergüenza. No hay que tener vergüenza. Más vale... No pasa nada, para nosotros es una cosa habitual, para el médico de familia también, hay que ir a tu médico, y yo creo que con eso uno hace lo que tiene que hacer. Sí. Y lo que comentaba del cribado, que hay como poca respuesta, ¿eso por qué se debe? Pues no, a ver, en general en el mundo pasa, porque muchas veces el ser humano tiene una tendencia que no tienen las avestruces, lo de que las avestruces meten la cabeza debajo de tierra cuando hay un peligro no es verdad, las avestruces corren bastante bien, entonces no es verdad eso. Pero es verdad que el ser humano tiene tendencia a censurar los problemas, o sea, a decir, o a negarlos. Decir, no, esto lo niego de mi imaginario, lo borro y psicológicamente pues vivo como si no estuviera. Como no reconozco el problema, no está. El problema está. Entonces, en los programas de cribado dice, pues yo estoy sano, no me encuentro mal, mi ritmo de vientre es el habitual, ¿por qué me voy a mirar ahora? ¿Para qué me voy a mirar ahora? No me apetece. Y entonces, pues la gente por comodidad o porque la vorágine de la vida no lo hacen, pues no responden. Y sí hay que responder. Las mujeres, por ejemplo, en cuanto al cáncer de mama o el cáncer de cuello uterino, y los varones, pues que tenemos la próstata y todos que tenemos el colon. Hay que responder. Esos programas son sencillos. Hacerse un PSA en la próstata, hacerse una tal, las mujeres, bueno, es más penoso la mamografía, pero hay que hacérselo. ¿Por qué? Porque hemos visto que salvan vidas, ¿no? La gente... estos programas son muy eficaces cuando se hacen en una población entera, porque disminuimos muchísimo disminuimos sobre todo la mortalidad y entonces, jolín, estamos haciéndolo. Para el individuo también es importante, pero lo importante es que la gente responda en masa y diga que sí, ¿no? Eso es fundamental. Que a veces no se le da la suficiente importancia a la prevención, al menos la gente como que cuando estás malo te das cuenta de que estás malo, pero hasta que no llegas ahí... Claro, y además que un cáncer de colon, nosotros tenemos un trabajo que hemos publicado este año en el que el cáncer de colon que se encuentra, y hay muchos, hay uno muy reciente, una revista de altísimo impacto, los cánceres de colon que encontramos en los programas de cribado tienen más supervivencia a largo plazo, mucha más supervivencia que los que se encuentran porque presentas clínicas. Porque los detectas antes. Claro. Coges un test que lo detecta antes y entonces son más pequeños. Por eso es fundamental. Pues sí, eso es importante. Así es. Y también para hablar un poco hemos hablado de digestivo en general, de la endoscopia, que es a lo que fundamentalmente se dedica. Pues primero explicar brevemente pues, qué es la endoscopia y qué es lo que nos aporta, o sea, cuáles son los beneficios que nos aporta y también un poco los riesgos. La endoscopia endoscopia viene del griego, significa ver dentro. Entonces la endoscopia no solo es digestiva, hay de muchas especialidades, hay en neumología, hay en urología, está la laparoscopia en cirugía, hay muchas endoscopias. Lo que pasa es que la más potente, la más desarrollada y la que tiene habilidades más grandes porque hacemos más cosas es la digestiva, ¿no? La digestiva se desarrolla a principios del siglo XX a mediados del siglo XX y entonces, bueno, a partir de, sobre todo de los años 70 del siglo pasado, se generaliza brutalmente por todo el mundo, va extendiéndose, ¿no? Y es una metodología, porque no es siquiera un procedimiento, son muchos, ¿no? En los que podemos, primero se tuvo una inquietud fundamentalmente diagnóstica, servía para ver cosas que nunca habíamos visto. Veíamos la úlcera, veíamos el cáncer, veíamos un montón de enfermedades de forma directa. Luego surgió la posibilidad de coger biopsias, es decir, directamente no solo ya ves, sino que coges una muestra y puedes diagnosticarlo. Y luego poco a poco se fue desarrollando, sobre todo a partir de los años 80, 90 del siglo pasado, se fue desarrollando como una terapéutica. Y entonces, y esto ha ido creciendo cada vez más. Surgió la polipectomía de colon, luego surgió la CPRE, que sirve para tratar enfermedades de las vías biliares. Y a partir de ahí había una eclosión de procedimientos terapéuticos que han ido suplantando a técnicas quirúrgicas que se usaban previamente. Por ejemplo, actualmente nadie piensa en tratar una piedra en el conducto biliar, por supuesto, con cirugía, la hacemos con CPRE,
a nadie se le ocurre una colección pancreática que esté al alcance de la ecoendoscopia, que están casi todas, hacerla con una cirugía porque salva muchísimas más vidas, es muchísimo menos traumático hacerla con ecoendoscopia. A nadie se le ocurre quitar un LST, que es una lesión, un pólipo grande en el colon con cirugía. Lo intentamos quitar siempre con endoscopia. A nadie se le escapa que podéis, por ejemplo, ya el tratamiento de la acalasia, que es una enfermedad del esófago, un trastorno de motilidad, se haga con cirugía. Actualmente la técnica de elección es endoscópica, porque es que además el paciente está 48 horas en el hospital y lo que supone una cirugía abdominal, a veces compleja y con problemas, lo hacemos con endoscopia y el paciente se va sin ninguna cicatriz y bien. Es decir, estamos alineados con esa tendencia que está clara en la medicina actual, que es a lo mínimamente invasivo. Es decir, hacer procedimientos grandes, pero con muy poca invasividad o con muy poca incisión, de modo que el paciente lo puede soportar. Pacientes de más edad, más frágiles, lo soportan mejor, ¿no? Entonces, actualmente la endoscopia tiene eso, una impresionante capacidad diagnóstica, fundamentalmente porque además los endoscopios técnicamente han mejorado mucho, ya tenemos casi microscopios, son casi microscopios que tenemos en la mano, con lo cual ya vemos lo que no veíamos antes ni sin pensarlo. Además, es un avance tecnológico que a lo largo de la vida de uno como yo, ¿no? de un endoscopista, te sorprende. Es decir, la rapidez con la que van las cosas te sorprenden. Dicen, jolín, ¿esto ahora? ¿Cómo podemos ver esto? ¿No? Es muy sorprendente. Aparte de eso, esa es la dimensión diagnóstica, y luego la terapéutica, en la que cada vez más procedimientos más agresivos. Ya, por ejemplo, el tratamiento de la apendicitis se está viendo que a lo mejor no hace falta operar. O sea, que en Japón ya hay hospitales en los que sistemáticamente se tratan con endoscopia. Cosas que hay la colecistitis, por ejemplo, cuando se hace no se quiere operar y se hace un drenaje externo, pues ya no se debería hacer, se puede hacer interno y es un tratamiento súper eficaz para un grupo de pacientes y cada vez más porque se investiga mucho y cada vez vamos a más. Eso es así. Entonces la endoscopia yo creo que es un campo precioso, no solo para ver dentro, sino para tratar un montón de enfermedades del aparato digestivo sin necesidad de grandes cirugías. Sí, al final te quitan muchos riesgos. Totalmente, claro que sí. Y aunque te quites esos riesgos, ¿cuáles son los principales riesgos? Porque sigue teniendo. La endoscopia tiene riesgos, sí, la endoscopia tiene riesgos. No, nada es seguro. Yo siempre le digo a los pacientes que en el momento en el que salen de su casa están asumiendo un riesgo. Claro. Que se caiga un trozo de la obra de su edificio y les dé en la cabeza, o que en el trayecto de coche, desde un pueblo de los alrededores de los que depende de mi hospital, tengan un accidente. Quizá tenga más riesgo eso que el procedimiento. Pero el procedimiento tiene riesgo. Y todos, o sea, uno puede decir, uno personalmente o uno como centro puede decir, no, nosotros no complicamos a enfermos, pocos. Eso, si uno lo dice, es porque no sabe lo que hace, porque todos cumplimos la estadística. Entonces, la endoscopia tiene riesgo. Hay riesgos genéricos, a un procedimiento diagnóstico debe tener pocos riesgos, pero una colonoscopia sabemos que en un porcentaje sufre una perforación. La perforación, en muchos casos, podemos resolverla nosotros con la misma endoscopia, porque tenemos dispositivos para cerrar perforaciones, pero a veces no se puede y acaban operados. Y un porcentaje de pacientes de los que acaban operados, pues no van bien y pueden morir. Es decir, en el consentimiento informado de nuestra unidad y de todas, en la endoscopia al final te dice que te puedes morir. Y dices, jolín, y los enfermos se lo leen y dicen, joder, ¿me puedo morir? Digo, pues es que para morirse solo hay que estar vivo. O sea, sí. Es decir, vivir es un puro riesgo de mortalidad. Entonces, sí pueden morir. Son muy raros. O sea, son procedimientos muy seguros. Es rarísimo que se compliquen. Pero las dos grandes complicaciones son la perforación y la hemorragia. Las dos porque la hemorragia sobre todo cuando hacemos algo terapéutico. Las dos, en el 95-97% de los casos, o incluso más, las resolvemos nosotros mismos y el paciente ni se entera. O sea, yo le quito a un paciente un pólipo, ha tenido una hemorragia que a mí me ha costado un rato y me ha provocado un poquito de estrés, pero el paciente se va a su casa y a lo mejor le digo, ha sangrado un poquito pero está cerrado, porque lo hemos resuelto. Y eso es lo que hay en general, lo máximo. Y luego es verdad que de vez en cuando pues tenemos una complicación grave y esas no las podemos negar ni en el mejor hospital del mundo. Suceden, gracias a Dios, muy raramente y la gente puede venir tranquila a hacerse la colonoscopia, la endoscopia alta, porque son procedimientos súper seguros. Yo le digo, pues si es que ir de aquí a su pueblo, que a lo mejor está a 15 kilómetros, el riesgo del trayecto en coche, en taxi o en autobús es muchísimo más alto. Es mucho más alto, lo cual no quiere decir que no pase. A veces hay un accidente de coche, hay, pero y de todo, ¿no?
Pero es un poco... el problema del riesgo es que tenemos que ponerlo en dimensionarlo. Es decir, ¿tengo riesgo? Sí, pero a ver... tiene más riesgo ir de aquí en coche a Armilla, que está ahí al lado. Pues a lo mejor sí. Es decir, que entonces vamos a ver que tampoco es tanto riesgo, ¿no? Que hay cosas que hacemos todos los días y que no pasa nada, ¿no? O sea, que eso es la historia. Sí, tener un poco perspectiva. Claro. Y sobre esta técnica, quería preguntar, bueno, si es difícil, si es... ¿Cómo es manejar un endoscopio? Bueno, a ver, yo creo que sí. A ver, mira, hay una cosa que yo siempre les digo a los que se forman en endoscopia y en técnicas. Las técnicas, en general, hay técnicas muy difíciles en la endoscopia. La CPR es muy difícil. No todo el mundo puede aprender CPR. Pero más es por rasgos de personalidad que por rasgos diríamos, de dificultad técnica. La dificultad técnica existe, pero es más trabajar tu paciencia, tu templanza, que la dificultad técnica. Yo creo que todas las técnicas se pueden aprender y se aprenden. O sea, yo creo que uno no tiene que cuando elige especialidad, limitarse porque diga, pues yo es que soy un poco manaza, a lo mejor, hombre, si ya uno es que es un desastre, que no sé, vamos, ya, bueno, a lo mejor se lo tiene que pensar, pero en general lo técnico se aprende. Uno va a necesitar 300 procedimientos, otro 600, pero a lo mejor, y te digo, fíjate, yo los mejores residentes, o sea, si yo tuviera que elegir, no voy a decir nombres, ni lo diré nunca, un residente antiguo mío que me hiciera una exploración a mí, ¿no? Probablemente no escoja a los que yo vi que antes adquirían la técnica o los que veía más habilidosos. ¿Por qué? Porque lo difícil no es hacer la técnica, lo difícil es tomar decisiones en el momento adecuado y la decisión adecuada. Y para tomar una buena decisión hace falta tener una buena cabeza, un buen sentido común y luego tener muchos conocimientos. Es decir, yo lo que admiro de un endoscopista no es que habilidoso es, mira qué bien ha llegado a ciego, claro. Porque eso al final sé que se aprende. Y lo aprenden todos. Si quieres, lo aprendes. La práctica deliberada está estudiada. La teoría de las 10.000 horas. Uno se pone, aprende, analiza sus fallos y reaprende y reaprende y llega. Lo que más me parece difícil es ser capaz de tener el criterio para tomar decisiones durante una endoscopia y tomar la decisión adecuada y no meter la pata. Y no meter la pata o tomar la mejor decisión para el paciente. Y eso es lo que es más difícil de aprender. Y eso es lo difícil, no la técnica en sí. O sea que las técnicas hay que desmitificarlas. Las cirugías grandes, las cirugías cardíacas. Pues sí, hay gente yo conozco compañeros míos que son muy habilidosos en un tema concreto, pues porque son habilidosos, pero sobre todo son gente, todos los grandes cirujanos que conozco, grandes endoscopistas, son gente lista, con buen criterio y gente que estudia. Y entonces, claro, aparte de tener la habilidad manual, es que saben tomar la decisión correcta y saben cuándo tienen que ampliar la esfincterotomía más, cuándo menos. No, gente que dice, esfincterotomía, nosotros una parte de la CPR, al máximo, no, al máximo es como, mira qué tío más valiente lo que hay. No, valiente es uno valiente cuando te juegas tu pellejo, el del enfermo no es tuyo. Entonces, sé prudente y hazlo lo mejor posible y vamos a ver los resultados que tienes, ¿no? Yo creo que esa es la clave. Creo que es un buen consejo, la verdad. Totalmente, yo creo que sí, a mí me ha servido. Sobre la situación en España de la endoscopia, me gustaría preguntar si cree que hay suficiente inversión, que los equipos ahora mismo están suficientemente avanzados o que debería ampliarse más. Hombre, yo siempre voy a decir que hace falta más. O sea, sí. Es decir, España es un país espectacular, somos espectaculares, lo que pasa es que somos muy acomplejados y entonces no nos lo reconocemos. Pero es un país en el que la endoscopia es de las mejores a nivel mundial. O sea, yo creo que estamos en endoscopia y mi especialidad es uno de los países mejores del mundo. O sea, no me atrevo a decir del mundo, ¿no? De hecho, tú ves la producción científica que tenemos los gastroenterólogos españoles y los endoscopistas y ves en qué nivel del ranking estamos con respecto al número de habitantes, de endoscopistas, etcétera. Estamos muy por encima de lo que nos correspondería en teoría, ¿no? Estamos siempre arriba, ¿no? Es verdad que los sistemas públicos pues están muy tensionados económicamente y que se necesita mucha inversión. Y la endoscopia es cara. O sea, es decir, los endoscopios son instrumentos caros. Nosotros, por ejemplo, ahora tenemos un problema de que tenemos que cambiar de endoscopios. No porque los que tengamos sean antiguos, que lo son. Porque el salto de generación de endoscopio al que vamos a pasar, que vamos a pasar en breve porque lo necesitamos, no aporta tanto. O sea, nuestros endoscopios siguen siendo muy buenos, ¿no? Y con una imagen fenomenal. Sino porque los endoscopios que utilizamos son como los coches, tienen muchos kilómetros. Como un coche, aunque si un taxista coge un coche
Y aunque el coche esté nuevo, como tiene tantos kilómetros, tiene que cambiarlo y el aspecto es nuevo, ¿no? Y el coche funciona, ¿no? Pues le pasa igual, ¿no? Los endoscopios acaban resentiéndose, se averían, etcétera. Pero yo creo que en España hay una endoscopia de muchísima calidad, que la tecnología está bastante bien actualizada en general y que tenemos gente y en determinados campos pues somos referentes mundiales en determinados campos de la endoscopia, ¿no? Cada uno en el suyo. No puede ser una endoscopia. Imagínate, de endoscopia hay un montón de publicaciones, o sea, solo de endoscopia. No es que esto es una cosa muy particular del digestivo, no, es un campo amplísimo. Hay un congreso que es este mes europeo de endoscopia, que son miles de endoscopistas de todo el mundo, con un montón de ciencia, de tecnología nueva. Imagínate todo lo que es la óptica, es brutal, ¿no? Pero yo creo que en España estamos muy bien representados y que la tecnología es buena y la endoscopia española es muy buena. Bueno, está muy bien eso. Sí. Y sobre el futuro, porque antes ha comentado un poco que va avanzando muy rápido, que a veces se sorprende de lo rápido que está yendo, pero quería preguntarle cómo ve el futuro de la endoscopia o cómo le gustaría verlo. A ver, yo el futuro de la endoscopia ya lo estamos viendo y el futuro nos está atropellando. Es decir, nosotros ya estamos haciendo especialidades dentro de la endoscopia. Es decir, no ya es que sea gastroenterólogo y que sea endoscopista. No, es que además, dentro de la endoscopia te vas a tener que dedicar por ejemplo, a las técnicas de resección de lesiones, de resección de cáncer, de pólipo, etcétera, colon, gastro, lo que sea. O te vas a tener que dedicar a las técnicas de drenaje, o sea, de tratamiento de enfermedades hepatobiliares o pancreatobiliares, que son las que a mí más me gustan a lo mejor, ¿no? Aunque hasta ahora los que estamos hacemos las dos cosas. Entonces, ¿por qué? Porque ha surgido una endoscopia, además ahora, que se llama la endoscopia del tercer espacio. El tercer espacio no es ni dentro del tubo digestivo ni fuera, es en medio. Es la endoscopia en la que hacemos la disección, que se llama. Vamos abriendo túneles dentro de la pared del tubo digestivo. Se llama la capa submucosa, fundamentalmente, es donde trabajamos, dentro de las capas del tubo digestivo, y podemos, por ejemplo, quitar lesiones grandes que antes eran impensables quitar enteras, ahora las quitamos enteras. Podemos abordar lesiones que ya tienen una transformación carcinomatosa, que antes eran de cirugía directa, las hacemos nosotros, o podemos acceder, por ejemplo, al exterior del aparato digestivo. Por ejemplo, en el POEM normalmente entramos en el mediastino. Y cerrar, abrir y cerrar sin que haya que operar al enfermo, ni sin que se produzcan infecciones, ni mediastinitis, ni nada. Y tratemos enfermedades que antes solo eran posibles con cirugía laboriosas y complejas, ¿no? Entonces yo lo que veo es que primero va a haber una especialización en ese tipo de técnicas en estos años. Ya está viéndola, en mi servicio ya estoy planificando el futuro, viendo qué gente se va a dedicar más a colon tercer espacio, más a patología pancreatobiliar o técnicas de drenaje más concretamente. Y luego yo creo que además va a haber cada vez más procedimientos intervencionistas, cada vez más quirófanos de endoscopia. Nosotros ya tenemos proyectado el segundo porque el primero la endoscopia avanzada se nos queda pequeño, y cada vez vamos a hacer más procedimientos que antes se hacían con cirugía, con endoscopia avanzada. O sea, cada vez vamos a salir fuera. Ya se pueden hacer técnicas antirreflujo saliéndote al peritoneo y cerrando el estómago. Se pueden hacer cosas que antes eran impensables. Es verdad que muchas de estas técnicas son tan complejas o tan penosas que quedan en vía muerta, pero también es cierto que estamos viendo una eclosión de otras que tenemos porque se ha demostrado que son eficaces y que tenemos que asumir como propias. Entonces, yo creo que el futuro es muy prometedor, estoy seguro, porque además en toda la medicina lo mínimamente invasivo, lo endoscópico, lo laparoscópico, lo que miras por un tubito con una pequeña incisión y ves mucho mejor, porque se ve mucho mejor que cuando abres en canal, pues es bueno para el paciente y mucho más preciso para el médico trabajar así. O sea que creo que el futuro es inmenso. Vamos a crecer mucho. Y está aquí ya dentro de nada. Claro que sí. Y un poco cuando ha comentado lo de que ya no solamente eres gastroenterólogo o endoscopista, sobre la superespecialización, ¿qué opinas? Yo opino... Sí, a ver, esto tiene dos vertientes. Sí. Tiene una vertiente que no nos gusta a nadie. A mí no me gusta. O sea, a mí no me gusta. No me gusta porque te enfocas tanto que parece que pierdes, que es un menos, ¿no? Parece que es un menos. Y tiene otra, que es que la técnica necesita eso. O sea, que decir que es verdad que aprender a hacer CPR, uno cuando se mete en una sala de CPR y te pones a hacer CPR, te das cuenta de que
de que necesitas todo el estudio del mundo y toda la dedicación, hincharte luego cuando estás aprendiendo de ver vídeos, de irte a ver a gente que lo hace muy bien para intentar copiarlo, ¿no? Imitarlo, que necesita mucho tiempo. Yo creo dos cosas. Primero, que el generalista tiene un valor impresionante, es decir, el gastroenterólogo que sabe un poco de todo, o el médico de familia, o el internista, o el cardiólogo que tiene una noción global de la especialidad, es vital y es insustituible y cada vez va a tener más valor. Porque, ya lo que decía antes, ¿no? Lo importante es tomar buenas decisiones, es decir, saber tomar decisiones con criterio. Y por otra parte, la especialidad en lo técnico es necesario. Creo cada vez más que yo, por ejemplo, que soy un endoscopista avanzado, me dedico casi siempre, pues esta semana solo voy a hacer endoscopia avanzada, directamente esta semana solo voy a hacer endoscopia avanzada, no voy a hacer ni siquiera bueno, quizá el miércoles por la tarde colonoscopias normales, pero todo el resto va a ser de eso, ¿no? Pues a mí me aporta mucho, por ejemplo, tener conocimiento de gastroenterología general. ¿Por qué? Pues porque le aporto mucho más a los enfermos, ¿no? Porque el enfermo, cuando viene, me va a preguntar una serie de cosas que le pasan y que si solo sé pues va a ser un desastre, ¿no? Y luego porque me da mucho, no de gastroenterología, sino medicina, sino de medicina, porque me da un criterio amplísimo a la hora de tomar decisiones, mucho, precisamente en la endoscopia. Es decir, porque a mí me interesa saber si el paciente es diabético, si está bien y si está mal controlado. Me interesa saber si es cardiópata, a ver si lo voy a sedar o no. Me interesa saber, por ejemplo, desde el punto de vista anestésico, si la vía aérea va a ser sencilla o no va a ser sencilla, por si puedo sedarlo yo o tengo que llamar a un compañero de anestesia. Es decir, la medicina, queramos o no, es una erudición. O sea, un médico tiene que ser un erudito y no podemos delegar en los aparaticos. En los aparaticos delegamos las clasificaciones que a mí no me gustan. Pero el conocimiento médico tiene uno que llevarlo encima, porque es lo que te permite tomar una decisión y no puedes ponerte a leer toda la medicina cada vez que tienes que tomar una decisión, tienes que llevarlo encima, ¿no? Entonces yo creo que el generalista tiene un futuro espléndido y que las especialidades es un mal necesario, la subespecialidad es un mal necesario. Yo no les pondría nombre, es decir, yo diría, no, tú eres gastroenterólogo y ahora tú haces endoscopia avanzada y te subespecializas en eso, pero porque en mi especialidad está pasando que la gente dice, yo soy hepatólogo o me dedico a la inflamatoria, ahora se llaman IBDólogos, por IBD en inglés. Eso es aberrante, eso es malo. Tenemos que ser gastroenterólogos, saber tratar la gastroenterología general y luego tener un punto de conocimiento donde demos un poquito de valor añadido. Y creo que es el futuro, ¿eh? Porque bueno, hay hasta libros ya sobre el valor del generalista en el mundo, que cada vez se ve que es necesario no en medicina, sino en todo. Un generalista que vea las cosas bien, ¿no? Globalmente. Pues sí, yo estoy de acuerdo con lo que dices. Y ya que hablamos un poco de la situación actual en medicina, también me gustaría comentar cómo ve usted la relación médico-paciente actualmente. ¿Cree que la digitalización ha influido en esta relación o cómo lo ve? Yo creo que está amenazada, sí. Está muy amenazada y yo creo que hay que reivindicarla, ¿no? Porque es la clave. La relación médico-paciente es la clave de todo, porque la historia clínica es la clave de la solución al problema, el 90%. Y la historia clínica sin una buena relación médico-paciente está muerta, ¿no? Y porque además luego nuestra vocación es esa, es estar con los pacientes, aunque no todos sean maravillosos, agradecidos, y muchos son desagradables, son maleducados, pero bueno, esa es nuestra vocación y al final buscamos su bien, ¿no? Entonces yo creo que la digitalización, más que la digitalización, fíjate, hay un estudio muy bonito que se hizo en Johns Hopkins, que se comparó la práctica de la medicina en los años 70 del siglo pasado con el 2000 aproximadamente, ¿no? Entonces se vio que en los años 70 tú ibas a urgencias del Johns Hopkins, que es un hospital de referencia, de los mejores del mundo, de Estados Unidos, está en Baltimore. Entonces tú ibas a la urgencia y ahí te veía un médico, a lo mejor si te ingresaban, a lo mejor te habían visto 3 médicos en total. A partir del año 2000 surgen ya estaban las especialidades médicas, pero surge la superespecialización, ahí está. La media de médicos era 17. ¿Qué pasa cuando hay 17 médicos viéndote? Pues que a veces ninguno lleva las riendas, que ninguno te conoce humanamente o globalmente, de manera que pueda tomar decisiones sobre tu estado de salud o hablarlas contigo de una forma completa, acreditada, bien formada, ¿no? Y esto hace pues que al final
el enfermo no tenga un médico de referencia bien formado, sino que siga un protocolo o siga una vía clínica. Eso es triste. Yo a veces estoy en comités de oncológicos, en donde se presentan enfermos oncológicos, y el médico que está presentando al paciente le pregunta, ¿cómo está el enfermo? ¿Cómo está en general? ¿Es obeso? Tal. Es que no lo conozco. ¿Por qué? Porque el médico lo ha visto otro compañero y este es el que lo presenta. Pero es que el comité es donde se toman decisiones sobre qué se va a hacer con ese paciente. Entonces, estamos tomando decisiones sobre qué vamos a hacer con un paciente y no hay ningún médico que conozca al paciente, que le haya visto la cara, que sepa si le faltan dientes, si es obeso, si está desnutrido o si el hombre no tiene un nivel cultural para entender lo que le vamos a proponer. Entonces, eso es un desastre. Y eso debemos de cambiarlo. Y eso acabo de cambiarlo. Fíjate, nosotros, en esto, claro, uno puede hacer lo que puede hacer, ¿no? Porque uno no puede luchar contra la estructura hospitalaria. Y ahora hay iniciativas de humanización, pero muchas veces hay que concretarlo, ¿no? Nosotros teníamos un problema, mi servicio tenía 54 camas. Y tenía 54 camas porque la estancia de los pacientes era muy larga. ¿Y por qué era larga? Pues yo la analicé. Y la planta la veía cada día un médico. O sea, los enfermos hospitalizados, entonces tú llegas un día a la planta, conoces al enfermo y el día siguiente no está. Entonces, a la hora de tomar decisiones es muy difícil. Y muchas veces hay decisiones que son comprometidas y que si no sabes cómo va el enfermo no las vas a tomar. Dice el que venga detrás que arree, ¿no? ¿Qué hice? Pues dije, no, voy a hacer que los que estén en planta estén como mínimo 2 semanas seguidas viendo a los mismos enfermos y a ver qué pasa. A ver qué pasa, pues que de pronto me sobraban la mitad de las camas. ¿Por qué? Pues porque la gente dice, no, este tiene una pancreatitis, está hoy mejor, ya ha tomado líquido, se podría ir a casa porque sé, por su evolución y porque lo conozco, y porque además es una persona sensata, porque sé que no va a hacer transgresiones dietéticas, que va a hacerlo bien y lo doy de alta. Y entonces, de pronto, el hospital se libró, se quedó con 25 camas más, con 20 camas más. Entonces, ¿qué decirte? Y es por la continuidad asistencial, porque es muy importante eso. ¿Y en eso qué tiene que ver la tecnología? Pues la tecnología tiene que ver que a veces hacemos telemedicina. Y nosotros nos llaman de urgencia. Entonces, yo muchas veces me pasa con mis residentes, me pasa a mí, entonces te metes en la historia digital y te pones allá a estudiártela y empiezas ya a enfadarte porque este no le ha hecho esto, pero no has visto al enfermo. Entonces muchas veces digo, sí, hay que meterse, porque bajamos con información, pero no mucho rato. Vamos a bajarnos y hablamos con la persona, a ver qué le pasa. Y cuando lo has visto, todo se aclara. Cuando uno aprende a hacer la historia clínica, que es una habilidad básica, que tenemos que hacer todo, y que se aprende en el tú a tú, y uno conoce al enfermo, y uno... Ese está acreditado para... Muchas veces la discusión en los hospitales es porque no se ve al enfermo. Yo muchas veces cuando estamos discutiendo con otros, no, ingrésalo tú, no, es que esto no es de lo mío. ¿Has visto al enfermo? No lo he visto. Vete a verlo. Y yo ya lo he visto, ¿no? Es decir, y si yo no lo he visto, digo, me pienso, antes de discutir, voy a verlo. Y voy a ver lo que le pasa. Y entonces, si lo hemos visto los dos, ya podemos discutir bien. Y podemos buscar lo mejor para la persona. Pero es fundamental. No podemos sustituir por pantallas el trato con el enfermo. Eso es insustituible. Y el día que lo sustituiremos, sobraremos. Sí. Porque habrá una pantalla, un robot que hable con el enfermo. Pero eso no va a funcionar. No va a funcionar. Tenemos ese trato humano. Y eso hay que revolucionarse contra eso. Sí, al final la medicina también, el componente humano yo creo que es lo más importante. Además de que sepa mucho y tenga mucha práctica, mucha experiencia. Completamente. Yo creo que es fundamental el componente humano, es fundamental, entre otras cosas, porque fíjate, uno de los problemas de la medicina actual es que la gente no cumple los tratamientos. La gente no se toma las pastillas que le manda el médico. Si conseguimos algo es porque el paciente te vea y diga, pues yo en esta doctora tengo confianza. ¿Por qué? Pues porque veo que está segura, que sabe, que tal. Pues ahí lo consigo. Si no... entonces es para todo, ¿no? El trato humano es fundamental, el componente humano es fundamental y que tú le hayas visto al paciente, esto es el arte de la deducción, o sea, nosotros somos deductivos, partimos de la realidad y entonces nos formulamos la hipótesis y si no alejamos de la realidad vamos a hacer una ideología, una teoría, pero no vamos a atender al paciente ni a la realidad, tenemos que partir de la realidad del paciente, eso siempre. O sea, que yo creo que eso no tiene... Es insustituible, no hay una inteligencia artificial que pueda sustituir eso y por eso tenemos mucho futuro los médicos, yo creo que totalmente. Y sobre la tendencia actual a lo mejor a sobremedicar a los pacientes, a la medicalización excesiva,
¿Qué opina también? ¿Cree que debería ponerse más el punto de vista en la prevención y no tanto en la medicalización? O que, no sé, ¿qué opina sobre me esto? van a perseguir con esto, con las redes, sí, porque yo estoy, es decir, yo estoy, por ejemplo, esto hay libros escritos, ¿eh? Hay libros escritos por gente muy prestigiosa. Se está sobretratando un montón de cosas y se está tratando a gente que está sana, que no tiene ninguna enfermedad. Cuentan que cuando empezó el tratamiento, sobre todo con estatinas para el colesterol, que no quiero decir, a ver si lo vamos a poner en la red, que todos los que toman estatinas, no estoy diciendo que hay que quitarse las estatinas, ¿no? Creo que hay mucho sobretratamiento de la hipercolesterolemia. Lo creo yo, no. Eso hay estudios, está publicado, ¿no? Pero es verdad que hubo un director de una empresa famosa, hace ya años, que cuando decidió que tenía que vender su fármaco, dijo en una reunión de empresa: el cambio que tenemos que hacer es tratar a los sanos, porque si tratamos a los sanos vamos a vender mucho más. Entonces aquí hay dos cosas. La industria farmacéutica es fundamental porque genera fármacos que curan enfermedades que nosotros utilizamos y que son súper necesarios y que tenemos que estar agradecidos, pero no podemos olvidar que es una industria y que no es mala ni buena, quiere vender. Hay gente que hace prácticas siempre muy buenas y gente pues que hace lo que puede. Y no lo hace solo, porque luego uno mira que los artículos científicos que están financiados los firman médicos, ¿eh? Entonces, dice, y luego hay trucos estadísticos, ¿no? Entonces, evidentemente estamos sobretratados. En España hay un problema, por ejemplo, con las benzodiazepinas para el tratamiento de la ansiedad. La ansiedad en la vida, primero, es normal, porque la vida a veces nos mete en situaciones de ansiedad. Y segundo, hay muchas formas de tratarla, que se han demostrado tan eficaces como las benzodiazepinas, por ejemplo, con ejercicio físico, con técnicas de relajación, de respiración, etc. Es decir, la ansiedad se puede tratar sin benzodiazepinas. El colesterol en una persona sana, que no tiene más factores de riesgo y a una cifra que vosotros, si os fijáis, se han ido bajando cada vez, pues no está demostrado que le estemos haciendo ningún bien dando una pastilla a determinado grupo de población, que es muy amplio. Es decir, luego muchas veces los médicos, no los médicos, el mundo actual busca atajos. Es mucho más fácil decirle, te doy una pastilla para el colesterol, de decirle, no comas hidratos, no comas Pringles, lleva una dieta sana. Es mucho más difícil de cumplir y de prescribir. Pero está demostrado, por ejemplo, que prácticamente no habría diabetes tipo 2 si no tomáramos, o si esos pacientes especialmente no tomaran tantos carbohidratos. Si no tomaran tantos carbohidratos, no haría falta pastillas para diabetes tipo 2, que luego tienen efectos secundarios y que te pueden matar, y que de hecho te matan. Porque hay determinadas enfermedades que si te tomas una pastilla para bajarte una cifra, tienes más probabilidades de que te mate un efecto adverso de la pastilla que la enfermedad que te va a tratar. Y eso está estudiado y demostrado, ¿no? Sobre esto hay libros espectaculares, libros que están traducidos al castellano, otros que no, desde los años 90, ¿no? Yo recuerdo uno que siempre os recomiendo, se llama Too Many Pills, que es de un médico que se llama James Lefany, que es un médico británico que escribió ya de los primeros, pero bueno, el antiguo editor de Cochrane hay otro libro que se llama Medicamentos que matan y crimen organizado. Y lo escribe un editor de Cochrane, que es... El Cochrane es una colaboración que es de lo más independiente que existe, ¿no? O la directora antigua del New England escribió otro, ¿no? Hablando del tema de las farmacéuticas. No de las farmacéuticas como malas, porque no son las farmacéuticas, son todo el aparato que colabora con esto, ¿no? Porque al final el que prescribe es un médico, ¿no? Entonces, evidentemente, tenemos que darle una vuelta. Y tenemos que fijarnos en los sitios en los que hay evidencia científica, en los que hay datos firmes, pues seguirlos, ¿no? Seguirlos y luego no enterrar estudios que no nos convienen, sino, oye, pues vamos a seguirlo, ¿no? Y ya está. Pues también en clase ha comentado a veces que se ven últimamente bastantes médicos practicones o matasanos. No sé si puede comentarnos un poco a qué se refiere. La teoría del matasano. Sí. Fíjate, yo estoy marcado por lo que te he contado al principio, de mi falso diagnóstico, que además es un error de superbulto, no para un médico especialista, sino para un médico general, y que a mí uno ahora se ríe, pero yo pasé un año de mi vida horrible, ¿eh? O sea, con una historia que dice, Dios mío, ¿no?
Entonces, yo tengo una aversión enorme a ese tipo de médico. Y es que hay una tentación muy fácil. Es muy fácil, ¿eh? Hay que tener cuidado. La tentación es, primero, porque vosotros vais a acabar la carrera, vais a hacer muchos exámenes. Los exámenes seguimos estudiando, como hemos estudiado muchas veces, que es un error, que es el estudio ese masivo, ¿no? Es decir, llegan los exámenes, me hincho, lo vomito en el examen o relleno las preguntas. Y luego, es que, claro, ese estudio masivo está estudiado desde el punto de vista neuropsicológico que se olvida. Es un estudio que no perdura. Entonces luego llega y dices, bueno, siempre lo pospones, luego llega al MIR. Que es verdad que luego funciona. Llega al MIR, te repasas todo y se te quedan más cosas. Y es verdad que luego llega a la especialidad y entonces aprendes. Pero en la especialidad hay dos formas de aprender. Que tienen que ir unidas. No digo que una u otra, tienen que ir unidas. Una es la formación que siempre ha sido la enfermería de medicina maestro-alumno, es decir, gente más veterana que tú que te va a enseñar, que van a ser desde tus R's mayores hasta tu jefe. Y luego una que es la que tú haces, que es tu estudio. Y las dos tienen que ir unidas. ¿Por qué? Porque muchas veces en la formación maestro-alumno se transmiten vicios. Se transmiten cosas que no están basadas en la que la ciencia ha superado ya. Entonces, si eso... por ejemplo, si hoy hablábamos de la hidratación en la pancreatitis aguda, si tú sigues utilizando la hidratación masiva porque no te has leído el Waterfall o porque no te has leído lo último, pues es que lo estás haciendo mal. Y yo, si lo soy yo y te lo transmito a ti que eres mi residente, pues tú lo vas a seguir haciendo mal. Y si tú no eres lo suficientemente crítica como para decir, no, yo voy a estudiarme la pancreatitis aguda, voy a coger UpToDate, voy a coger el libro y bueno, voy a estudiar. Y no te la estudias, vas a seguir haciendo lo que hacía tu maestro mal. No vas a desafiar a tu maestro. Tampoco, que es muy bueno que nos desafíen. A mí me encanta que mis residentes me digan, Torredondo, esto no está así, ¿eh? ¿Cómo que no? No es así. ¿Dónde lo has mirado? Aquí. ¿Dónde está el artículo? Y entonces me voy y me lo estudio como cuando era estudiante. Digo, contra, que no me lo sé, tengo que estudiármelo, ¿no? Entonces, no me importa. De hecho, es que formar alumnos y formar residentes es un elemento de enriquecerte, porque yo, por ejemplo, para daros clase a vosotros tengo que estudiarme lo básico. A mí me encanta, porque me estoy disfrutando un montón, porque es volver a lo básico de mi especialidad, que es precioso. Entonces, pues, es muy bonito cuando te dedicas a la endoscopia. Ver lo general es muy bonito. Pues con mis residentes es igual. Dices, no, tengo que... que te desafíen, que te den una sesión y digas, contra esto lo estamos haciendo mal, tío. Y te das cuenta, ¿no? Entonces, en eso es fundamental por eso, que tú te pegues a uno que sabe más que tú y aprendas de él, y que también te vayas a estudiar, y que tú mismo vayas a la fuente primaria de la ciencia y la apliques. ¿Qué es el practicón? El que solo se fija en otro. Se fija en otro que a lo mejor le va muy bien durante los primeros años, pero ese conocimiento se va a entrar en obsolescencia. Tú te vas a encontrar cómodo porque dominas la especialidad más o menos, o te crees que la dominas, hasta cierto nivel, y cada vez tu conocimiento va a ser más obsoleto y lo vas a ir haciendo peor. De modo que cuando llegues a tener cierta edad vas a ser un desastre. ¿Por qué? Porque va a haber enfermedades, patología en la que vas a estar obsoleto o vas a hacerlo mal porque sigues con los vicios antiguos. Y esto es lo que pasa muchas veces. No, yo es que tengo una experiencia, digo, yo cuando me dicen tengo mucha experiencia, vale, la experiencia vale. ¿Vale la experiencia? ¿Cuándo vale la experiencia? Cuando está basada en una práctica deliberada. Es decir, cuando la experiencia está sometida a crítica, que debe ser la tuya con respecto a los estudios y también ponerte en juego con tus compañeros. Por eso muchas veces presentar una sesión o hacer una publicación es un desafío para ti, para tu práctica clínica. Dices, no, eso es investigar. No es investigar, es práctica clínica. ¿Por qué? Porque estoy poniéndome en juego, poniendo mi piel en juego, ¿no? Hay un libro que se llama Skin in the Game que es muy interesante. Bueno, eso lo hablaré otro día. Pero bueno, te pones en juego. Y cuando te pones en juego, al final hay una autocrítica que a veces es demoledora. Y dices, Dios mío, no tengo ni puñetera idea de la hepatitis. Se me han olvidado porque no. Pues me estudio la hepatitis. No pasa nada. Si le echas una tarde fenomenal de estas de primavera, si quieres te vas al parque, te sacas tu folio, das tu dedo, tu libro y te las lees y te fenomenal. Y te pones al día y tus enfermos lo agradecerán. Por eso, esa tensión de que sí, que dicen, cuando te dicen, medicina toda la vida estudiando. Digo, ¿y qué? Toda la vida aprendiendo, no estudiando. No estudia igual que estudiáis vosotros ahora. ¿Y el que está toda la vida acabando? ¿O apretando un tornillo o conduciendo un taxi? ¿Qué me estás contando? Es precioso poder estar descubriendo horizontes nuevos toda la vida hasta que te jubilas. A mí me emociona porque es una oportunidad maravillosa de una profesión. Entonces, medicina todavía estudiando, por eso es tan bonita, ¿no? Y por eso
Claro, yo lo que pasa es que he conocido a médicos, a practicones, ¿no? O matasanos, y he conocido a médicos excelentes, ¿no? Es decir, gente excelente, ¿no? Algunos profesores de aquí, otros no, ¿no? Y eso, claro, a mí ves la diferencia, y ves la diferencia cuando le toca a tu padre, a tu hermano o a tu hijo, y dices, Dios mío, ¿yo qué quiero? Quiero ser el médico que quisiera para mi padre, para mi pareja, en mi caso mi mujer, para mi hijo, quiero ser ese médico para mis pacientes. Yo quiero ser eso, no quiero ser otra cosa. Entonces, ahí está el tema. Siempre pégate a alguien que sepa más que tú y estudia por tu cuenta de las fuentes primarias y así, y con la práctica, haciendo autocrítica de tu práctica. Fíjate, yo ya me estoy enrollando. De las CPR, yo empecé a CPR en 2006. Tengo una base de datos de todas las CPR que he hecho en mi vida, que es la técnica como más compleja. De otras muchas también, porque soy así. Y voy analizando periódicamente mis porcentajes de éxito, mis complicaciones, etcétera. ¿Por qué? Porque es una autocrítica brutal. O sea, y digo, pues mira, en esta época estoy más... ¿Qué me está pasando? Pues a lo mejor tengo más estrés, tengo un poco de más complicación, a lo mejor tengo más estrés, o estoy preocupado por otras cosas, o necesito reciclarme o aprender determinada cosa, o tengo que hacer las esfinterotomías más pequeñas, que es una conclusión que saqué de una de mis complicaciones y analizando la literatura. A lo mejor hay que ir a hacer... Y fue de las primeras publicaciones que había en este sentido. Pero empecé a hacer de los primeros. ¿Por qué? Porque enseguida que salió el artículo y analizando mi práctica, cambié la forma y bajaron las complicaciones, ¿no? Eso yo creo que es muy importante. Por eso yo creo que seáis médicos, bueno, de los buenos que yo he conocido. Estoy seguro que seréis. Gracias. Me parece muy curioso lo que has comentado, eso de que tiene como un registro de... Claro, es muy buena idea. No solo lo tengo yo, sino que lo he instaurado para muchos procedimientos terapéuticos de mi servicio. Y todos los que lo hacen participan en los registros. Sí. Con eso tenemos una idea, no solo los registros oficiales, que a veces son muy superficiales, sino de técnicas avanzadas. Por ejemplo, tenemos un registro de todas las complicaciones que se hacen, que muchas veces la gente no lo sabe. Tú haces a un enfermo una colonoscopia, ¿no? Imagínate, le quitas un pólipo y se va a casa. Y viene dentro, que a veces son hemorragias dentro de 5 días, con una hemorragia pospolipectomía, que es grave. Pues como somos 30, 32, pues es que a lo mejor yo no estoy de guardia. Bueno, yo soy el jefe, a veces me entero de más o menos, a veces los jefes nos enteramos de menos. Pero no te enteras de que te ha pasado esto. Y tus compañeros, porque son muy buena gente, pues, ay, qué mal rato le voy a dar, no se lo digo. Y entonces no te estás enterando de tus complicaciones. Pero no te enteras tú, se entera el que resuelve el tema, y entonces no sabemos cuántas tenemos, porque no es tan fácil cuantificarlas. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos un registro de que el que la detecta la tiene que poner una Excel y vemos. ¿Para qué nos sirve? Pues para que yo le pueda decir a los pacientes con certeza, venga a su sistema hospital a hacerse la colonoscopia. ¿Por qué? Porque es seguro. ¿Y tiene usted datos de que es seguro? Eso le preguntaré yo a la mayoría del jefe de servicio de España, a ver si lo tienen. Pues sí tengo datos. Fíjese usted, tengo este registro y sé que si hago 8.000 colonoscopias al año, pues se me complican X. Y estoy dentro de los parámetros normales. O en mortalidad, si yo tengo una colangitis y me voy al Virgen de la Nieve, pues mira, yo me iría. ¿Por qué? Porque tenemos mucha menos mortalidad que la media internacional, por el protocolo que utilizamos, ¿no? Eso es fundamental que lo tengamos en todos los servicios. En el mundo anglosajón, en el sector americano, es muy frecuente. Aquí tenemos menos cultura, pero tenemos que convencernos e instaurarlo, porque es muy bueno para nosotros y para nuestros pacientes, por supuesto. Pues sí. Y un poco, bueno, es un poco cambio de tema, pero tenía una preguntilla porque hemos hablado mucho sobre medicina, pero usted también es profesor en la facultad. Y en relativo a ese tema, me gustaría preguntarle si cree que la asistencia a clase está decayendo últimamente, si es así, ¿por qué? Y cómo cree que podría solventarse. Bueno, yo también participo en la Comisión de Calidad y Garantía del Título y sabemos que es un hecho, que está cayendo la asistencia a clase. Yo creo que aquí es un problema complejo, poliédrico. Y yo te puedo decir mi visión. Yo soy un profesor realmente nuevo, porque bueno, llevo dando clase como profesor permanente, llevo mi tercer curso, ¿no? Aunque con mi profesor invitado llevaba muchos años, ¿no? Pero así plenamente llevo... Y también eso a veces te permite ver las cosas con una ingenuidad que a lo mejor no tienen otros que llevan más años. Yo soy más ingenuo, ¿no? Y tengo un prejuicio positivo. No creo que los alumnos seáis peores, ni mucho menos. No creo que seáis más irresponsables. Yo personalmente había clases a las que dejé de ir y algunas a las que con la vista del tiempo creo que debería haber dejado de ir porque no me aportaban nada. Es decir, uno no va a un sitio que no le aporta nada. El problema es cuando uno hace un juicio de todo. Dice, no, como en primero tal clase o en segundo tal clase no me aporta nada, es que todas las clases son un desastre. Yo creo que no.
la carrera de medicina no puede ser una carrera a distancia. Tiene que ser una carrera en la que se empiece esa dinámica de maestro-alumno, que luego tú vas a criticar leyéndote las fuentes primarias. Pero eso empieza aquí. Entonces tienes que pegarte a alguien. Yo creo que las clases necesitan una orientación clínica. Es decir, que veamos casos clínicos que a veces os desorientan, ¿no? Yo a veces cuando llegué a tercero, que venís del orden de empiezo a hablar de casos clínicos y luego los apuntes son como el libro, ¿no? Y a veces te desorientas, pero es que esa es la medicina, ¿no? Tú te lees el libro, el artículo en donde está todo ordenado porque la mente tiene que ordenarlo, pero la realidad son casos clínicos. Pues ese puente es el que tienen que solventar las clases. Y las clases tienen que ser así. Entonces, por parte de los profesores, creo que hay que darle una orientación clínica. Luego hay sistemas como el aprendizaje basado en problemas, etcétera, que yo quiero implantar el año que viene en la asignatura. Si puedo, a veces las limitaciones son que soy mucho, pero yo creo que pueden aportar mucho. Pero creo que ahí está nuestro punto. Una clase con más orientación clínica, intentar que sea participativa, lo cual requiere de dos. Uno que el que pregunta y los que responden o los que participan, ¿no? Que sea participativa y que sea interesante, que aporte algo sobre lo que uno se puede leer, ¿eh? Entonces, eso creo que es fundamental. Y luego, por parte de los alumnos, creo que es importante saber, pues, esto que la medicina no es una profesión, es una vocación. O sea, a mí cuando dicen los profesionales, yo también lo digo, ¿no? A veces, muchas veces, ¿no? Pero creo que el médico es algo no un trabajo de 8 a 3. Es un trabajo, el médico era investido. Tradicionalmente, cuando se fundó la universidad en Granada en 1530, era investido como era el sacerdote o como era el jurista. O sea, tú te daba un título de médico, ya puedo hacer médico, como ahora creemos. No, tú eres médico y te vas a dar cuenta, os vais a dar cuenta en la vida de que lo sois, las 24 horas del día. Porque tus vecinos, cuando surge una crisis, no van a llamar al vecino del tercero que se dedica a trabajar en un banco. No, te van a llamar a ti. O tu familia va a tomar una serie de decisiones que tú no dices, ¿por qué tengo que ser yo? Pues porque eres el médico. Entonces, vas a darte cuenta todos los días de que no trabajo de 8 a 3. Pero, y esto estoy saltándome ya, si me estoy divagando por lo de las clases, pero, o sea, también el alumno tiene que corresponder, o sea, pensar que un alumno de medicina es mucho más que un alumno de física, de química, me van a escuchar algunos amigos míos, de derecho, bueno, de derecho no lo sé, de otras carreras. ¿Por qué? Porque vas a ser médico y tienes una responsabilidad sobre la vida de los otros capital. Y entonces, en tu formación tienes que ser hacer muy bien los juicios y decir, esta asignatura, y me van a también criticar mis compañeros de profesores, es un pestiño y está mal orientada y me está leyendo diapositivas que luego me da, pues no voy a clase, perdona. Si va a leer diapositivas y no explicar nada, no voy a ir a clase. ¿Por qué? Porque no me merece la pena. Para que me las leo yo. O no voy a clase, o sí, porque me las lee y así tengo una primera lluvia de tal. Y luego lo segundo es, este profesor me está contando cosas que no son estrictamente los apuntes, me está dando una orientación clínica, me está orientando a lo que tengo que estudiar, lo que tengo que saber para siempre y cómo tengo que afrontar un enfermo, pues este me interesa. Esta es mi vocación. Entonces, ahí yo creo que hay ese ten con ten. Yo creo que si todos somos serios en esto, vamos a mejorar. ¿Por qué? Porque cuando el que lee diapositivas se vea solo y el que se esfuerce en las clases, cuente cosas clínicas, se vea que tiene alumnos, pues va a decir el otro, tío, esto no puede ser. Y lo vamos a decir todos. O sea, que las cosas a veces caen por su propio peso. Esto yo creo que puede caer así. Entonces yo creo que es importante venir a clases siempre que las clases sean interesantes. Pero creo que es importante, ¿eh? Incluso que si tienen un poquito de interés, creo que es mejor venir que no venir. Porque claro, también hay que valorar la alternativa. ¿Cuál es la alternativa? Depende de lo que hagas cuando no estás en clase. Pues eso depende, ¿no? Si estás acostado, pues mira, yo creo que estás acostado, ya vas a estar muerto mucho tiempo cuando te mueras, hay que estar moviéndose y haciendo cosas. Si estás estudiando o estás haciendo algo muy significativo, pues sí, yo creo que esa es la clave. Pues sí, estoy completamente de acuerdo, es así. Me alegro mucho. Y en cuanto, porque hemos hablado de medicina, de educación y por último de investigación, sí. Que como también usted investiga, pues preguntarle alguna investigación pues, reciente que haya realizado o alguna que le haya gustado en concreto, algo que quiera comentar. Bueno, la investigación es una cosa muy bonita. La investigación es necesaria, sí. Porque el médico se hace preguntas. Tú dices, yo no quiero ser investigadora, pero tienes que saber investigación, porque eres médico y eres científica. Entonces tú ves a un enfermo y dices, tiene esto. O te va a surgir una pregunta. Tú tienes que saber responderla. A lo mejor tienes que saber hacer una búsqueda en PubMed y eso ya es investigar. Es porque tienes que hacer una búsqueda porque este enfermo te está planteando un interrogante que quieres responder.
Esa es la investigación. Yo, cuando empecé a investigar en serio, un poco cuando allá aquí en Granada, bueno, siempre he investigado, pero siempre lo que he intentado es responder a problemas de mi población. ¿Qué problemas tengo yo en mi población en mi servicio? ¿Que tengo mucho? Pues tengo mucha hemorragia digestiva, tengo mucha pancreatitis aguda. Esas son las dos grandes líneas que inicié hace años. Luego en endoscopia terapéutica también, porque me empecé a dedicar también. Entonces, a mí, hombre, lo que más me dice, si tienes que elegir un artículo de investigación que te guste mucho, pues mira, de lo que yo he hecho, me gustan mucho los trabajos que hemos hecho sobre predicción del riesgo en hemorragia digestiva, ¿no? Es decir, hemos generado nosotros un score pronóstico que se llama MAPAS, que es lo que era el Glasgow Blackford, el viejo score de hemorragia digestiva de predicción de riesgo que había antes. Y pues a mi juicio es muy bueno, es mejor que lo que había. Se está utilizando cada vez más, sobre todo en Asia, ha tenido un impacto brutal y lo están utilizando en China, en Japón, casi como score de cabecera, el primero, ¿no? Y lo que más me llena es que creo que salva vidas, ¿no? Es decir, creo que la detección precoz del paciente con una hemorragia digestiva grave cambia el manejo del paciente y puede salvar vidas. Y si una cosa que yo he hecho aquí, casi artesanalmente, porque bueno, tampoco tenemos una infraestructura, cada vez tengo más infraestructura de investigación, porque estamos haciendo cosas muy bonitas y nos estamos asociando con grupos potentes y consiguiendo financiación, etcétera, pero esto que parte casi de una artesanía, de un registro, ¿no? De un registro cuidadoso hecho con mis residentes, ¿no? Con mucho cariño, salva una vida a un señor en Tailandia, pues joder, esto es una cosa que te llena el corazón, ¿no? Es decir, que esa es la investigación, ¿no? Muchas veces, pues por las agencias de acreditación, etcétera, nos obsesionamos con si publico en una revista del primer cuartil, del segundo, tal. Da igual, mi artículo más citado es uno que publiqué con un residente hace años de pancreatitis, también de un score pronóstico, y otro que publiqué en una revista que en aquel momento yo no sabía investigar, era un gastroenterólogo muy joven, no sabía muy bien cómo iba la investigación y lo mandé a una revista porque era la española, que no es la que más impacto tiene, pero está súper referenciado y es de hemorragia, ¿no? Pensar realmente a lo largo, cuando uno mira para atrás en la vida y dice, pues si he conseguido este otro título o he conseguido esta otra revista, lo que importa es, dice, si algo que yo he hecho le ha ayudado a otro, le ha salvado la vida a un paciente aquí en Granada o en Bangkok, pues joder, esto es lo que de verdad merece la pena de la investigación. Entonces, por eso estoy muy orgulloso de ese en concreto. Luego también hemos participado en otro internacional, el ABC, lo contaré en clase cuando la dé esta clase, ¿no? Que es el gran score pronóstico en hemorragia, tanto en alta como en baja, y que este es un grupo internacional. Aquí lo hemos hecho un grupo de gente y que también también estoy muy contento, muy orgulloso, ¿no? Pero especialmente del otro por el trabajo que fue y por el impacto que tiene y porque ayuda a los demás, ¿no? Esa es la que yo creo que es la clave de todo. Pues un poco para cerrar la entrevista, la pregunta que siempre le hacemos a todos los invitados es: si pudiera volver atrás y darse un consejo cuando era estudiante, ¿qué consejo se daría? Pues mira, ¿sabes lo que me diría? O sea, no lo había pensado, no lo habría pensado nunca, pero acabas de generarme una provocación importante. Pues mira, pasarlo menos mal, vivir las cosas con menos drama, ser más optimista, porque a mí yo siempre estaba preocupado, pues en la carrera, nosotros en la nota de la carrera contaba mucho Palmir, mucho antes contaba muchísimo, entonces por sacar muchas notas, siempre preocupado por hacerlo bien, por no sé cuánto, y esa preocupación tenerla, pero sin tanta presión, es decir, vivir más, disfrutar más de las cosas de la vida, no digo de salir a entrar, sí, que puede ser, sino del propio estudio de la medicina, ¿no? Vivir con otra alegría, con otra positividad, porque para mí la realidad de mi vocación, de mi profesión, casi de mi vida, ha sido una sobreabundancia. O sea, yo he recibido mucho más de lo que esperaba. O sea, con todas las penalidades que he pasado. Cuando acabé la residencia, en 6 meses trabajé en 5 hospitales, en 5 ciudades distintas. Es decir, esto tiene su aquel, tuve que cambiarme de casa un montón de veces, a veces para contratos, buscar un alquiler para menos de un mes. Es decir, fue penoso, ¿no? Pero por encima, cuando uno mira la trayectoria de todo, uno dice, joder, o sea, he recibido de la vida y de mi profesión mucho más de lo que me esperaba, mucho más de bueno. Entonces creo que vivirlo con optimismo, ¿no? Mirar al futuro con optimismo, sin negar nada de lo duro de la realidad
y de la necesidad de esfuerzo, de lo arduo que es estudiar. Si estudiar, te lo vas a tener que estudiar igualmente, pero estar contento, estar entusiasmado y mirarlo con una positividad increíble, porque yo creo que nos lo va a dar. La vida va a devolver cosas muy bonitas, yo creo, con esta profesión. O sea, que eso diría. Pues sí, pues muchísimas gracias. Antes de irse, pues eso, lo mismo, todos los invitados nos firman el último... ¿No? Sí, el último libro de la revista. Sí, muy bien. Es que tengo letra de médico. No se preocupe. Nada, con todo el cariño, admirado por vuestra iniciativa, porque esto cuando yo estaba no existía y ahora existe, y que existáis es un bien enorme y un motivo para tener una esperanza tremenda. Que seáis capaces de espontáneamente hacer estas cosas, me parece que a mí me da muchísima esperanza en el futuro de la medicina, que va a ser mejor que el que tenemos ahora. Muchas gracias. Ya, ¿no? Y nada, y muchas gracias al equipo que ha estado hoy aquí con nosotros y ya pues nos despedimos. Muchas gracias. Muchas gracias, adiós. Hasta luego.